Ya, ahora sí estoy grabando la clase y después se las voy a mandar. Entonces, el día de hoy vamos a ver bioelementos, biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ya esta materia es una materia que se pasa en primero medio, pero es como algunas de ellas es como bien transversal durante la enseñanza media. Entonces, lo primero que tenemos son los bioelementos, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es un bioelemento. Dice que las características y propiedades de la materia viva tienen su origen en los átomos que componen los llamados bioelementos. Y vamos a encontrar bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos, ¿ya? Entonces, ¿por qué son tan importantes estos elementos? Porque tienen dice que son característicos y tienen propiedades de la materia viva. ¿Qué bioelementos nosotros vamos a considerar? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre como primarios. Si usted se da cuenta, todos esos elementos son los principales de lo que son las biomoléculas. Por ejemplo, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos. Y hay otros bioelementos que son secundarios porque son algunos minerales que nosotros lo podemos encontrar, considerados minerales o nutrientes, que nosotros lo podemos encontrar en algunos alimentos. Dice que la mayor parte de moléculas que componen los seres vivos, que son las biomoléculas, tienen una base de carbono. Ahora, recuerda usted que todo lo que tiene que ver, esta materia es como de bioquímica, que es la relación de la biología con la química. Todos los compuestos que son orgánicos dentro de su base tienen carbono. Hay una excepción, sí, que por ejemplo en el caso de los cianuros, que es carbono con nitrógeno, en el caso de los carbonatos y en el caso del CO2. El CO2, independientemente de que tenga carbono, no es considerado un compuesto orgánico. ¿Ya? Esas son como las excepciones. Pero todo compuesto orgánico sí o sí lleva carbono. Ahora, dice que la mayor parte de moléculas, que en el caso de las biomoléculas lleva carbono, dice que puede formar enlaces covalentes, puede formar hasta 4 átomos, puede formar también enlaces sencillos, dobles o triples, y puede formar largas cadenas carbonadas. Cuando nosotros en química vemos la química orgánica o cuando ustedes han visto la química orgánica en el colegio, siempre se ha hablado acerca de la tetravalencia del carbono. El carbono es un elemento súper especial porque él tiene varias características que lo hacen poder pertenecer, como por ejemplo a los compuestos orgánicos químicos o a las biomoléculas. Acá habla de que puede formar enlaces covalentes. El carbono tiene 3 propiedades. La primera propiedad que tiene es su tetravalencia, que quiere decir tetravalencia que él puede hacer enlaces con 4 elementos. Ya el carbono puede unirse a 4 elementos, puede ser mismo carbono, o sea, otros carbonos, perdón, o otros elementos. Y esa tetravalencia lo ayuda mucho porque no todos los elementos se pueden unir a cualquier elemento, ¿ya? También habla acerca de que se pueden formar enlaces sencillos, dobles o triples. El carbono es un elemento que se encuentra dentro de la tabla periódica en el lado derecho, es decir, que es un no metal, y este no metal, ustedes saben que nosotros tenemos distintos tipos de enlaces. Generalmente, los enlaces covalentes pueden generar enlaces que son simples, sencillos y dobles, pero el carbono tiene una electronegatividad muy elevada, entonces la variedad y la mayor de variedad que pueden formar enlaces el carbono es súper grandiosa, por eso que es un elemento súper principal en lo que es la biomolécula. Entonces el carbono es un elemento que es tetravalente, tiene una electronegatividad alta y eso hace que pueda formar enlaces covalentes. Y los enlaces covalentes de un elemento pueden ser simples, dobles o triples, ¿ya? En cambio, por ejemplo, los enlaces que son iónicos solamente son simples. Y el que pueda tener enlace covalente puede hacer que las cadenas sean como millones de cadenas, porque el enlace covalente, si ustedes se recuerdan, los átomos comparten electrones, a diferencia del iónico, que en el iónico se transfiere, ¿ya? Y lo otro que es la hibridación del carbono, que el carbono es un elemento que es híbrido, entonces en su configuración
ocurre que, lo que veíamos ayer de la configuración electrónica, hay elementos que saltan de un orbital a otro, y no todos los elementos tienen hibridación. Son muy poquitos, siendo el carbono el principal. Después vamos a pasar a las biomoléculas, y dentro de las biomoléculas nosotros vamos a encontrar dos tipos: las biomoléculas que son inorgánicas y las biomoléculas que son orgánicas. Entonces vamos a ver cuál es su diferencia. Las biomoléculas inorgánicas, dentro de su estructura, no presentan carbono. ¿Ya? Y acá encontramos las sales minerales, agua y gases. Y la biomolécula orgánica, moléculas formadas por un esqueleto de carbono e hidrógeno. Y aquí dentro de ellas vamos a encontrar los carbohidratos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, ¿cierto? Son el ADN. Ahora, súper importante que dentro lo que es la PSU en este caso la PTU de biología, en biología es súper importante que usted pueda recordar la unidad básica de estas biomoléculas. Si bien están todas formadas por carbono, cada una de ellas tiene una unidad básica. Y en cuanto a lo que es la prueba en sí, la prueba requiere mucho de comprensión, ya más que la de química, que de repente es una fórmula o un concepto, que muchas veces como preguntas de memoria. Entonces, si yo les pregunto, ¿se recuerdan cuál es la unidad básica de los carbohidratos? La unidad más pequeñita. ¿No? Ya, entonces, yo les voy a recordar que la unidad básica del carbohidrato son los monosacáridos, de los lípidos son los ácidos grasos, de las proteínas son los aminoácidos, y de los ácidos nucleicos son la base nitrogenada. Esa es la unidad básica, ¿ya? Ahora, es súper importante que usted conozca las funciones de las sales minerales y las propiedades que tiene el agua en general. Entonces, funciones de las sales minerales: participan en la contracción muscular, como el caso del ion del calcio, participa en el impulso nervioso, y acá habla acerca de cuando, si ustedes se recuerdan, de la bomba de sodio y potasio. Participan en la regulación de la presión sanguínea, como es el caso del sodio, transportan oxígeno, como es el caso del fierro, perdón, y forman parte de la clorofila, como es en el caso del magnesio. Eso lo vamos a ir viendo después. Y propiedades del agua: que es gran disolvente, considerado un disolvente universal, tiene alta tensión superficial. Si ustedes no se recuerdan qué es lo que era la tensión superficial es la tensión que producen las partículas en la parte de la superficie. Por eso que los bichos se pueden sumerger en el agua sin hundirse, es decir, se pueden posar arriba del agua y no se hunden. Ahora, esa tensión superficial, ¿cómo se puede romper? Con jabón. La capilaridad quiere decir de que yo, por ejemplo, riego un árbol y el agua es capaz de subir hasta la última hoja que hay en ese árbol. Eso es de ascender. Alto calor específico, alto calor de vaporización, tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius, tiene un punto de congelación de 0, su densidad máxima a los 4 grados Celsius, y tiene una capacidad de poder disociarse. Entonces, esa es la diferencia grande en lo que es biomolécula inorgánica y la orgánica. La inorgánica son todos los elementos que no tienen carbono, a diferencia de la orgánica, que en su esqueleto tiene carbono e hidrógeno. Y dentro de esto se encuentra, dentro de lo inorgánico, sales minerales, agua y gases, y de las biomoléculas orgánicas, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, la primera pregunta, también sacada de un ensayo IPCU, dice: ¿el agua se clasifica como una molécula inorgánica, pues en su estructura no presenta? ¿Cuál sería la alternativa correcta ahí? La C. Ya, la C, automáticamente, ¿cierto? Es el carbono, ¿ya? Por eso que es una molécula inorgánica. Ahora, si usted en ese momento si se da cuenta, la pregunta es súper fácil, en el sentido de visual, es muy corta, pero ¿qué pasa si yo no sé lo que es inorgánico? Ya, ahí voy a quedar pilla. Entonces, es súper importante, como les decía el otro día, que usted vaya haciendo un glosario como de las palabras más importantes, de los conceptos,
que usted vaya haciendo ese ejercicio. Denme un segundo. Entonces aquí la alternativa correcta es la alternativa C. Entonces vamos a ver los carbohidratos. El carbohidrato, si usted se recuerda, uno lo asocia con todo lo que tiene que ver con las masas, las pastas, las papas, ya con el almidón en general. ¿Cuáles son los elementos principales de los carbohidratos? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Su unidad básica son los monosacáridos, y el tipo de enlace que hay entre estos monosacáricos es el enlace glucosídico. Dependiendo de la cantidad de monosacárido que presente, se pueden clasificar en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. El monosacárido es una unidad básica, el disacárido es la unión de dos, y el oligosacárido tiene hasta 5 y el polisacárido es cuando es ya muy grande. Ahora, va a tener una función en específica. Ya la función en específica biológica es la importante, y cómo en biología, cómo preguntan esto de los carbohidratos, de las biomoléculas, lo preguntan más como llevado a la vida cotidiana. Entonces, la función biológica es de energética a corto plazo, de reserva y estructura. Si usted se recuerda, por ejemplo, cuando usted le da hambre, usted se come un plato de fideos, por ejemplo, o se come un pan, y el hambre en ese sentido se le va a quitar por ese rato, solo por ese rato. Por eso es que se habla de energía a corto plazo. ¿Ya? Fuentes de la dieta, nosotros podemos... Deme un segundo acá. Luego le paso a mi cámara. Ya, pero filo. Ya, dentro de las fuentes de la dieta vamos a tener las de origen animal y de origen vegetal. Tenemos, ¿cierto? De origen animal, leche y sus derivados, de origen vegetal, legumbres, cereales, harinas, verduras y frutas. Ahora, ejemplos de carbohidratos. Tenemos la glucosa, la fructosa, la maltosa, glicógeno, celulosa, etc. Estos son tipos de azúcar. Hay gente que no asocia de repente el azúcar a todo lo que tiene que ver la harina. Recuerde que dentro de los azúcares se encuentran los carbohidratos. Entonces, es súper importante que usted maneje estas estructuras que son las principales, ya que tenemos la hexosa y tenemos la pentosa. ¿Por qué es importante la pentosa? La pentosa, ¿cierto?, es importante junto con la hexosa en lo que respecta, con los ácidos nucleicos, que lo vamos a ver después. La diferencia entre ellas es la cantidad de carbonos. Si usted se recuerda, en química orgánica nosotros utilizamos prefijos para poder nombrar los compuestos orgánicos que indican la cantidad de carbono. Ex significa 6 y pent significa 5. Y osa es por el azúcar que presenta. Ahora, yo les voy a colocar una pregunta y ustedes me la van a responder acá. No, espérenme. ¿Cuáles eran? Vale, tenía por acá. Acá. Me van a responder esa pregunta. Dice, los atletas previo a una carrera comen pastas en abundancia debido a... Según lo que estamos hablando, ¿cuál sería la alternativa correcta? Todas estas preguntas han sido sacadas de ensayos de PSU. Entonces quiero que ustedes me puedan responder esa pregunta. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿La C? ¿Ya será la C o no? ¿Qué dice el resto? Está entre la C y la D. La C dice atletas, dice los atletas previo a una gran carrera comen pastas en abundancia debido a que las pastas se transforman en grasa acumulada que los aislará a temperatura ambiente. Falso. Las pastas no son consideradas, no es consideradas grasas, ya tampoco aceites, entonces no puede ser. Las pastas se utilizan para formar vaina de mielina, lo cual hace que la capacidad de reacción sea más rápida. La vaina de mielina, recuerde que es el líquido que
se encuentra en las neuronas, Neurona. hace que los impulsos sean mucho más rápidos, tampoco, porque no tiene que ver con eso. Los atletas intentan intentan acumular reservas de energía rápida que se requiere en una carrera, podría ser, ¿cierto? Y dice la B, los atletas acumulan kilos de glicógeno para disponer de una rápida reserva de energía. ¿Será esa o no? ¿Qué dicen ustedes? Las pastas proveen de energía para regular la síntesis de hormonas. No, no tiene nada que ver con la síntesis de hormonas, no está relacionado con eso. De hecho, hay una biomolécula que está relacionada con lo hormonal, que son las proteínas. Entonces podría ser la letra C y la letra D. Pero aquí, ¿dónde quedamos pillo en la letra D? ¿Qué es lo que es el glicógeno? ¿Lo saben ustedes? Es la glucosa almacenada en el hígado. ¿Ya? ¿Qué será el glicógeno? El glicógeno es el almidón de los vegetales. Entonces, tenemos... Deme un segundo. Ay, me perdí. Acá. No sé qué le pasa a mi computadora. Dice, acumulan kilos de glicógeno. Y si usted se da cuenta, acá hay una palabra clave, que aquí dice que los atletas previo a una carrera comen pastas en abundancia. Entonces aquí la alternativa correcta no es la alternativa B, la alternativa correcta es la C. Ya ese glicógeno es solamente para poder como distraernos de la pregunta, pero no quiere decir que sea lo correcto. De hecho, acá cuando nosotros estamos viendo los carbohidratos, nombran, cuando estamos viendo los carbohidratos, dice que la función biológica energética es a corto plazo. El que yo consuma kilos o que se reserven kilos de glicógeno, solamente va a hablar, por ejemplo, en el caso de cuando se produce sobrepeso y come muchas azúcares o muchas masas, pero si una persona tiene como un exceso de peso por carbohidratos, no lo puede como eliminar en el momento. Ya aquí se dice que los atletas comen pasta, pero esa energía les sirve como para el momento, porque se imaginan que comieran kilos y kilos de pasta, ¿ya? Como de comprensión más que nada. Después dice, dentro de los carbohidratos tenemos los disacáridos, y los disacáridos es la unión de dos o más moléculas a través de un enlace glucosídico. Es súper importante, a usted nunca le van a preguntar como por una fórmula del azúcar, sino que le pueden preguntar como por el que usted pueda como reconocer, ¿ya? Y aquí usted tiene que, la glucosa, ¿cierto? Es un azúcar que tiene, yo la puedo ver acá, que tiene 6 carbonos. ¿Cómo usted va a reconocer que tiene 6 carbonos? Porque son ciclos, ¿ya? Estos ciclos, no sé si usted alguna vez los vio en química orgánica en el colegio, los ciclos son cadenas que son cerradas, donde cada vértice, que es lo que estoy tocando ahí, cada vértice son carbonos, ¿ya? La glucosa tiene 6 carbonos, la fructosa tiene 5, y la sacarosa es la unión de una glucosa con una fructosa. Eso sí es importante que usted lo sepa. ¿Cuál es la diferencia entre la maltosa, la sacarosa y la lactosa? Estos son disacáridos. Entonces, la maltosa es el azúcar que se encuentra en la malta, la sacarosa es el azúcar de la mesa y la lactosa es el azúcar que posee la leche. ¿Ya? Y entonces usted tiene que saber cómo en realidad cómo se forma la maltosa, la sacarosa y la lactosa. Ahora, dentro de los polisacáridos, nosotros vamos a encontrar el almidón, la celulosa, el glucógeno y la quitina. ¿Dónde nosotros lo vamos a encontrar? Primero, el almidón se encuentra en todo tipo de vegetales y tiene una función energética, de reserva de energía. La celulosa la encontramos en la pared celular en el caso de los vegetales, y es estructural porque forma parte de el glucógeno en músculos e hígados, ¿ya? Y nos sirve como función de reserva energética, y la quitina, que es pared celular de hongos y en el oxoesqueleto de artrópodos. Si usted se da cuenta, aquí hay un bichito, ese bichito, por ejemplo, el caso de las chinitas, que tienen como, ¿cómo decirlo? Como esas alitas que son como duritas, como la cascarita dura que tienen los bichos, esa es la quitina, ¿ya?
Entonces, eso, dentro de eso están están formados los polisacáridos. Y ahí está la pregunta que habíamos visto. Tenemos también los lípidos. Los lípidos, a diferencia de los carbohidratos, que los carbohidratos dijimos que estaban formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen un elemento distinto. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, pero además tienen nitrógeno y tienen fósforo. Ya su unidad básica son los ácidos grasos. Consulta, los ácidos grasos o las grasas saturadas e insaturadas, ¿ustedes las conocen, me imagino, o saben diferenciarlas? Porque ahora lo vamos a ver. Entonces, unidad básica, ácidos grasos. Tipo de enlace, en el caso de los enlaces de los carbohidratos, era un enlace glucosídico. El tipo de enlace que se produce en los lípidos es de un éster. Y dentro de la clasificación, nosotros vamos a encontrar los lípidos que son saponificables y los insaponificables, ¿ya? Dentro de los saponificables vamos a encontrar los simples, y aquí encontramos la grasa y las ceras, y los complejos, como en el caso de los fosfolípidos y los glicolípidos. Y en el caso de los insaponizables encontramos esteroides, terpenos y prostaglandinas. Ahora, ¿cuál es la función básica de todo lípido? Es dar una energía a largo plazo, estructural, aislante y de reserva. Funciones en la dieta. De origen animal, por ejemplo, la manteca, y de origen vegetal tenemos la palta, los frutos secos, los aceites. Es súper recomendable que dentro de la dieta de una persona se incluyan estos tipos de grasas, porque obviamente son buenos, la palta que viene del aceite, que viene de la palta, o la aceituna también, o el caso de los frutos secos. Y ejemplos tenemos el colesterol, ácido palmítico, ácido linoleico. Entonces son como ejemplos de lípidos. Importante, ¿cuál es su elemento principal? ¿Cuál es su unidad básica? El tipo de enlace que presenta. Y la función. Dijimos que en el caso de los carbohidratos era carbono, hidrógeno, oxígeno. Y la unidad básica del carbohidrato eran los monosacáridos y su enlace era glucosídico, a diferencia del lípido que tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, pero además se le añade nitrógeno y fósforo, ácido graso su unidad básica y el tipo de enlace es un éster. Ahora, dentro de los ácidos grasos, dice, son las moléculas básicas que componen a muchos lípidos. Están formados por una larga cadena carbonada asociada al grupo carboxilo. Y vamos a tener dos tipos de ácidos grasos, los ácidos grasos que son saturados y los ácidos grasos que son insaturados. Entonces, ¿cuáles son los ácidos grasos saturados? Los que no poseen enlace doble, y los ácidos insaturados son aquellos que poseen enlace doble. ¿Ya? Dentro de las grasas insaturadas, conocer la diferencia que hay entre una y la otra. Dentro de las grasas saturadas, nosotros encontramos papas fritas, pollo asado, todo lo que tiene que ver con el cerdo, tocino, etc. Y dentro de las grasas insaturadas vamos a encontrar, entre comillas, como los aceites buenos. Ya vamos a encontrar el aceite de oliva, las aceitunas, los frutos secos, la palta, etc. Ahora, súper importante que manejemos esto de los fosfolípidos y los esteroides. En el caso de los fosfolípidos es importante porque recuerde que es como los fosfolípidos es la estructura que tienen las membranas biológicas. Entonces dice, fosfolípidos están formados por dos ácidos grasos unidos a un glicerol y a un grupo fosfato. Su función es estructural ya que forma parte de la membrana biológica. Súper importante que usted conozca qué cosa. La estructura del fosfolípido. El fosfolípido tiene una cabeza, ya que es polar, y se habla de hidrofílica, y una cola que es apolar, que es hidrofóbica. Debe conocer usted la diferencia entre hidrofílica e hidrofóbica. ¿Alguien sabe cuál es esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre hidrofílica e hidrofóbica? Que una sí es, o sea, una es, ¿cómo le explico? Tolerante al agua y la otra no. ¿Ya? ¿Cuál es la tolerante al agua? ¿La hidrofílica o la hidrofóbica? ¿Hidrofílica?
claro, la hidrofílica, ¿cierto? Es aquella que se puede unir al agua y la hidrofóbica no. De hecho, por eso que quedan separadas las colas. ¿Ah? Perdón, pensé que... Ya, por ahí me decían que el nombre... ¿Ve que me llama? Que el nombre lo dice, pero es súper bueno y súper importante que usted lo vaya recordando. Deme un segundito. Pero ¿puedes ponerlo en silencio? Por fin. Ya, ahora sí. Ya, esteroides. Los esteroides están formados por 4 anillos de carbono unidos entre sí y una cadena lateral hidrocarbonada unida uno. Dile que yo le llamo. Unido a cada uno de ellos. Ya, entonces los esteroides, dentro de los esteroides nosotros encontramos al colesterol, que el colesterol es el precursor, aunque ustedes no lo crean, de hormonas sexuales y suprarrenales. En células animales, forma parte de las membranas biológicas. Importante que usted comprenda que el colesterol es un tipo de lípido. Ya muchos alumnos lo confunden como con una proteína, no sé si será por la función que tiene la proteína, que es como súper amplia, pero suelen siempre confundirlo. Veamos alguna preguntita aquí que yo pillé. Dice, los lípidos que son oxidados en el organismo para obtener ATP corresponden a... ¿Qué creen ustedes aquí? Los lípidos que son oxidados en el organismo para obtener ATP corresponden a... ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿O sabrían responderla? ¿Aló? ¿Están por ahí? Los escucho. ¿Qué es ATP? ¿Qué es lo que es el ATP? El adenosintrifosfato, ¿se acuerdan? Que es aquel que me da la energía. Los estoy esperando, no se hagan los locos. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Ya, la A podría ser la A. ¿Qué son los fosfolípidos? Los fosfolípidos están formados por 2 ácidos grasos unidos a un glicerol y un grupo fosfato, y su función es parte estructural y forma parte de las membranas biológicas. ¿Podría ser un fosfolípido? ¿Qué creen ustedes? ¿El resto qué dice? Ya. Los lípidos que son oxidados en el organismo para obtener ATP, ¿qué es lo que son? La letra C, los ácidos grasos. Cuando un ácido graso, y esta es una pregunta solamente como de, va a sonar feo lo que voy a decir, pero como de cultura, más que el saber. Cuando un ácido graso se oxida, forma el ATP. Ya, después nosotros vamos a ver y vamos a recordar todos esos ciclos de la formación del ATP, del ciclo de Krebs, pero sí es importante que usted lo maneje. La oxidación de un ácido graso la oxidación de un ácido graso, perdón, ocurre el ATP o su formación.
Dentro de las macromoléculas también encontramos las proteínas. Dentro de los elementos principales que se encuentran las proteínas tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, al igual que el lípido, pero la diferencia es que en las proteínas nosotros encontramos azufre, ¿ya? ¿Cuál es la unidad básica de las proteínas? Es el aminoácido y el tipo de enlace, el enlace peptídico. Entonces, si rebobinamos, tenemos que en los carbohidratos, la unidad básica es el monosacárido, el enlace es el enlace glucosídico. En los lípidos, tenemos que la unidad básica es el ácido graso y el enlace es un éster. Y en el caso de las proteínas, tenemos que la unidad básica es el aminoácido y el tipo de enlace es un enlace peptídico. Dentro de la proteína, nosotros vamos a encontrar niveles de organización de la estructura, siendo la estructura más simple la estructura primaria y la estructura cuaternaria, que es como una estructura tridimensional. ¿Dónde podemos encontrar proteínas? En las carnes rojas, blancas, lácteos, huevos, legumbres, frutos secos, etcétera, porque también lo podemos encontrar en otras partes o estructuras. Entonces, esta es la estructura de un aminoácido. Nosotros tenemos un grupo amino, ya que si usted se recuerda, no sé si recuerda, en realidad, ¿se recuerda de la química o vieron alguna vez en el colegio química orgánica? Dentro de la química orgánica nosotros vemos los grupos funcionales y están los ésteres, los éteres, los ácidos carboxílicos, la acetona. Por eso que esta materia es de bioquímica, ¿ya? Porque mezcla estas dos asignaturas. Entonces, la estructura de un aminoácido está conformado el grupo amino, ¿cierto? Tenemos un carbono central y tenemos un grupo carboxilo. El grupo carboxilo es el COOH, que es el que presenta los ácidos carboxílicos. Y el grupo amino es el grupo NH2. Ahora, nosotros tenemos, dentro de los aminoácidos, están los aminoácidos que son esenciales y aquellos que no son esenciales. ¿Cuáles son los esenciales? Son 9 y se obtienen mediante una dieta, y los no esenciales son 12 y los produce el cuerpo de forma natural. ¿Ya? Ahora. Me quedan 5 minutos. Ahora, dentro de los... Ya, el enlace peptídico dice que es un enlace covalente que se forma en un proceso de condensación entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido, en el cual se libera una molécula de agua. ¿Ya? Entonces, en el caso de las proteínas le dan como harta importancia por todas las funciones que está presente. Es súper importante que usted sepa que todos los compuestos que son biomoléculas orgánicas están formadas por enlaces que son covalentes. ¿Por qué? Porque el elemento principal de estos compuestos son el carbono. Lo habíamos dicho anteriormente. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Las funciones de las proteínas son bastantes. Tenemos una función estructural, enzimática, hormonal, de defensa, transporte, contráctil y energética. Función estructural. Forma parte de las membranas celulares, componen el citoesqueleto y actúan como receptores. Enzimática porque muchas de ellas son biocatalizadores de reacciones químicas. Hormonal porque son algunas de naturaleza proteica, como el caso de la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento, entre otras. De defensa son las encargadas de formar inmunoglobinas o anticuerpos. En el caso del transporte, transportadoras de gases respiratorios, como en el caso de la hemoglobina, de lípidos en la sangre o en la membrana plasmática actuando como carrier, es decir, como que las lleva. Contráctil, acá habla acerca de la actina y la miosina, que constituyen microfibrinas responsables de la contracción muscular. Y energética solo en condiciones extremas, por ejemplo, cuando los carbohidratos y lípidos han sido utilizados, y como energética no es muy eficiente. Hay personas que piensan que las proteínas como que nos ayudan ahí como a tener energía, y ya vimos recién que la que nos ayuda a tener energía son los lípidos y los carbohidratos. Dice, la proteína tiene una configuración espacial específica para la función que desarrollen. Una alteración de esta configuración produce, ¿qué creen ustedes? La proteína
Las proteínas, perdón, tienen una configuración espacial específica para la función que desarrollen. Una alteración de esta configuración puede, dice, pérdida irreversible de la función proteica, pérdida siempre reversible de la función proteica, pérdida reversible de la función si el agente desnaturante es intenso, disminución de la actividad biológica de la proteína y una alteración de la forma que no afecta la función biológica. La proteína tiene una configuración espacial específica para la función que desarrolla. Ya. Ya, como dice la Alondra acá por el chat, que está en lo correcto, la alternativa correcta es la alternativa D, ¿ya? Disminución de la actividad biológica de una proteína. ¿Son de pocas palabras ustedes, niños? Ya, y por último tenemos los ácidos nucleicos, que en el caso de los ácidos nucleicos, si ustedes se dan cuenta, ¿ven de qué están formados? Los ácidos nucleicos tienen como la misma forma, o los mismos elementos, perdón, que tienen los lípidos. Tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógenos y fósforo. ¿Cuál es la unidad básica? Los nucleótidos. Y un nucleótido está formado ¿por qué? Está formado por una base nitrogenada, un grupo fosfato y un azúcar. Ahora, ¿el azúcar que tiene el ADN con el ARN es el mismo azúcar o no? ¿Saben eso o no? No, no es cierto. ¿Quién respondió, la Alondra? Yo, la María y Andrés. Ah, ya, perdón. Pensé que había respondido la Alondra, que como que recién me había respondido acá. No tienen el mismo azúcar, ¿cierto? De hecho, en uno tiene la desoxirribosa y en el otro tiene la ribosa. Queda menos de un minuto, se conectan y terminamos de ver esto que es cortito, ya por si se llega a cortar. Entonces, dentro de los elementos principales tengo el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Su unidad básica es el nucleótido y el tipo de enlace que nosotros encontramos es el fosfodiéster dentro de una misma hebra. Y recuerden que en el caso de esta hebra, cuando son entre hebras, se utiliza el puente de hidrógeno. ¿Y cuál es su función principal? Es almacenar y transmitir la información genética. Ya que, y los ejemplos de los ácidos